Sí, sí, hola, hola a todos, ¿cómo están? Sí, solamente que a veces nos pasa que nosotros creemos que el cliente tiene todo el tiempo para atendernos, ¿no? Es decir, nosotros vamos a hacer una de sus temas más importantes y favoritos. La verdad es que el cliente está muy ocupado, el cliente está gestionando los riesgos que existen a lo largo de su institución e incluso los que tienen que ver con el lado financiero. Algunos pasan por el riesgo cambiario. Somos una pequeña parte de todo el tiempo que está el cliente tiene y que puede estar destinado a este tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy atentos a estos elementos que son importantes para que el cliente entienda los mensajes que nosotros tenemos que darle. Listo. Aquí lo que le tratábamos de tener como regla básica es una suerte de un mnemotécnico para ver las etapas en que finalmente teníamos que implementar nuestra estrategia con los clientes, ¿no? El guión que existe con los clientes. Intentamos un mnemotécnico que tenía las letras de que me acordé, era M porque venía con la moneda funcional. El segundo, exposición cambiaria de su balance. 3, asesoría. Luego era cobertura de balance o flujo de caja. La O de objetivo financiero deseado por el cliente. R, que era requisitos que se le piden al cliente. D, cuál es el derivado que cubre el riesgo y es entendido por el cliente. Esto es bien importante. Y la letra E, que era ejecuta y cierre de la operación. Vamos con la primera. M de moneda funcional. Y básicamente, ¿cuál es la moneda en la que opera la empresa y administra su contabilidad? Esta es la definición de moneda funcional. Ciertamente, el año pasado, mediante una resolución del Tribunal Fiscal, caímos en cuenta de que la SUNAT, de alguna forma, eh, validaba el que las empresas tenían una moneda funcional u otra. Y en caso no se lo haya otorgado la SUNAT, la moneda funcional de las empresas era básicamente soles. Por lo cual, si nosotros teníamos nuestro activo monetario en dólares o pasivo monetario en dólares, y no le habíamos comunicado a la SUNAT nuestra moneda funcional, la SUNAT entendía como que nuestra moneda funcional era soles. Sin embargo, la SUNAT ha otorgado el rótulo de moneda funcional a algunas empresas, son pocas empresas, le ha otorgado el rótulo de moneda funcional en dólares, con lo cual una partida en soles o una partida en soles en el activo, una partida en soles en el pasivo, generan riesgo cambiario. Digamos que financieramente nosotros podemos interpretar que para una empresa que genera dos monedas, ¿no? Una empresa que genera tanto soles como dólares, tiene que definir la moneda funcional. Y efectivamente, muchos de los clientes nos dicen, mi moneda funcional es dólares, mi moneda funcional es dólares. Sin embargo, hay que preguntar si es que la SUNAT exactamente piensa lo mismo. Si es que la SUNAT no ha otorgado, pues de alguna forma, la categoría de que la autorización para que ellos puedan utilizar como moneda funcional dólares. Y sí es importante este tema de que la SUNAT lo haya visto porque eso es independientemente a la opinión de los auditores. Los auditores pueden reconocer que nuestra moneda funcional, porque somos una empresa que opera en el mercado local, pero es una subsidiaria de una empresa domiciliada en el exterior, donde consolida a nivel general dólares. Nosotros podemos entender que así sea, pero está en la misma página que lo que nos está pidiendo la SUNAT, sí o no. La verdad es que es bastante más sencillo o plain vanilla entender que existe una suerte de, digamos, es menos desafiante convencer a la SUNAT de que una partida en dólares en nuestro activo monetario o pasivo monetario
tenga atado un derivado, que lo hagamos si tenemos un activo en soles o pasivo en soles. Imagínense un cliente que tenga un depósito sintético en dólares, ¿no? Y pacte un depósito en soles con un derivado de cambios y que convierta todo el depósito en soles a dólares. Y la empresa te va a decir, bueno, yo tengo activo en soles y activo en dólares. Y mi depósito sintético es en dólares, porque yo parto de tener, entregarle al banco los dólares al comienzo, el banco me compra los dólares y los convierte a un depósito tradicional en soles. Inmediatamente yo como empresa pacto un FX forward de compra y al final termino dólares. Yo empiezo en dólares y termino en dólares. Financieramente está perfecto, pero podemos quedarnos luego con un derivado en dólares, derivado para una partida monetaria que está en soles. Entonces va a ser desafiante convencer al ente tributario que eso es un derivado de tipo de cambio. Entonces, sí es importante verla cómo tenemos una estrategia cuando la moneda funcional, en este caso no es dólares, porque nosotros podemos tener, esta operación la podemos enfocar con el cliente de otra forma, decirle, bueno, no vamos a tratar el depósito en soles, sino vamos a tratar probablemente una partida monetaria de tu balance, del pasivo que tengas en dólares, la vamos a utilizar para este derivado. Entonces, bien importante, y si el cliente tiene moneda funcional soles, creo que es muy, muy fácil desde el punto de vista de nosotros que vamos a estar al lado del cliente, convencerlo de que ese activo en dólares o pasivo en dólares o también en otra moneda, puede ser que tenga un préstamo desde la matriz, un préstamo en euros y no te vamos a tener ningún problema en explicar esto al ente regulador. Y aquí podríamos también identificar la exposición cambiaria de su balance, ¿no? Es decir, si tenemos, por ejemplo, una posición larga en dólares, es decir, a veces llegamos con el cliente y el cliente nos dice, bueno, yo tengo una posición larga, preguntamos si es una posición larga o una posición corta, y nos dice, yo tengo ingresos en dólares, pero también tengo salidas en dólares. Entonces, y él luego nos dice, yo estoy calzado, yo estoy calzado. Para el cliente estar calzado significa que sus activos monetarios en dólares y sus de corto plazo y sus pasivos monetarios de corto plazo estén calzados. Y ahí dice, no te preocupes, yo todo lo que tengo que salir a comprar de dólares lo tengo como cobranza en dólares y ambos están a corto plazo. Y te dice que puede haber un tema. Pero cuando tú le preguntas algo más, le preguntas sobre, ¿tienes algún pasivo de largo plazo en dólares? Y te pueden decir que sí. Y él no lo está considerando dentro de su exposición cambiaria, ahí tiene un tema, porque el pasivo de largo plazo puede ser lo que se denomina una suerte de exposición cambiaria contable o de balance, así le suelen llamar. Entonces, o por el contrario, si es una empresa que tiene, en este caso, activo monetario y tiene una cuenta por cobrar, ¿cierto? A una empresa vinculada, ¿no? Pero sabe que esa empresa vinculada no le va a pagar en el corto plazo, pero está esa cuenta por cobrar para empresas relacionadas a largo plazo, le va a generar una diferencia de cambio. Entonces nosotros tenemos que inmediatamente saltar y decirle, sí, aquí tienes una suerte de calce de flujo de caja entre tu activo de corto plazo y tu pasivo de corto plazo, pero tu activo de balance, activo monetario de balance, te está generando una diferencia de cambio y es lo que estás viendo todos los meses. A veces el cliente dice, yo tengo, a pesar de que estoy calzado, tengo una diferencia de cambio, entonces quiero sacarme esa diferencia de cambio, esa diferencia de cambio que está distorsionando mi resultado. Y el cliente va a estar preocupado de la propia gestión, de comprar y vender, de la distribución de sus productos, del mercado, digamos, la distribución de sus productos. No tiene que estar preocupado por esto que es una variable cambiaria. Vamos a la siguiente. Esta sería una posición larga y el tipo de cambio sube, le viene muy bien. Si el tipo de cambio cae, le viene mal.
Aquí pasa lo contrario, tiene un pasivo monetario en dólares y ese pasivo monetario es considerablemente mayor que el activo monetario. Una subida del tipo de cambio le pega muy fuerte a su balance y también una caída del tipo de cambio le viene generando una ganancia extraordinaria. Aquí también es bueno comentar que eh, no solamente ocurre de que el cliente tiene una pérdida por el tipo de cambio. Hay clientes que ha pasado el año, por ejemplo este año, que han hecho una pérdida. Bueno, han hecho una pérdida y el cliente viene con nosotros y nos dice, ya, quiero pactar un derivado. Y si ese derivado puede revertir la pérdida anterior, la verdad es que no. No va a existir algo que le pueda dar la pérdida anterior. Ya hizo esa pérdida y no es que nosotros vamos a llegar y vamos a solucionar el problema. Nosotros sí podemos solucionar o detener la pérdida hacia adelante, ¿no? Hacia adelante va a estar cubierto, pero lo que ya hizo ya no podemos hacer mucho. Ahora, ¿y qué puede ocurrir en el otro caso? Imagínense que el próximo año todos pensamos que el tipo de cambio va a seguir subiendo por las elecciones, etcétera. Y imaginemos que no existe tal candidato fuera del entorno de mercado. Es decir, todos los candidatos se alinean a decir que van a mantener el modelo económico. Entonces, va a ser, yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero digo que va a ser una elección aburrida, imagínense ustedes. Y el tipo de cambio se cae todos los meses. Lo que va a tener un cliente, imagínense que estamos en el mes de febrero y el tipo de cambio se cayó a 3.50, y viene de 3.60, y el cliente va a estar feliz y va a decir, oye, esto es una ganancia. Entonces, es también la oportunidad para tocarle la puerta al cliente y decirle, y ¿no te das cuenta que este resultado es extraordinario? Que no sabemos si esto va a continuar. Lo que puedes hacer es fijar tu utilidad, es decir, ya tienes una caída del tipo de cambio importante, ¿no? Y esa caída puede cerrar el resultado pactando un derivado por lo que queda de tu exposición y cierras el riesgo cambiario y de alguna forma anclas tu propia utilidad, ya se queda tu utilidad como está, ya no hay nada que la vaya a afectar. Entonces, eso también es importante. Vamos a ayudar a los clientes a mitigar la pérdida y si en algún caso hicieron una ganancia por diferencia cambiaria, esa ganancia también la vamos a anclar. Y es bien importante este tema de ganancia porque normalmente los directorios son de alguna forma, operan en forma no simétrica, ¿no? Si tienes una pérdida cambiaria, te van a decir, ¿por qué no hiciste el derivado? ¿Cierto? Eso es lo que te van a decir. Y en un año que hiciste la ganancia por diferencia de cambio, te la ponen en algunos casos en tu presupuesto, al gerente financiero. Entonces, aparte de manejar bien el conseguir recursos y en utilizar recursos, en levantar recursos, aparte me estás dando una meta, que es la meta de diferencia de cambio, yo no puedo gestionar. Entonces, siempre es más fácil sacarte la cuenta de diferencia de cambio pactando un derivado. O, si es que ya hiciste una ganancia extraordinaria, cerrar esa ganancia extraordinaria y no convertirlo en una pérdida o en contra. Vamos a la siguiente. Exposición cambiaria, eso es un poco lo que nosotros le contábamos, ¿no? Eh, puede ser, ¿no? Puede ser que un cliente no es cliente de derivados, ¿no? Si tiene ingresos y egresos, activos y pasivos, en su propia moneda funcional. Sea un cliente que tenga activos en moneda local, pasivos monetarios en moneda local, en los dos casos, o tenga un activo monetario en dólares calzado con un pasivo monetario en dólares. Lamentablemente no es cliente, es cliente de otro producto, de cash management, es un producto de arrendamiento financiero de repente, es un producto para otro producto del banco, pero no es un cliente para exposición cambiaria, pero puede ser posible, ¿no? Que un cliente pueda convertirse en un cliente calzado se pueda convertir en un cliente descalzado y muy pronto, ¿no? Nosotros hemos llegado algunas veces a hablar con un cliente por una operación, nos pasó con un cliente muy grande, estaba pensando hacer el derivado, ¿no? ¿No? Y había una operación, pensábamos no cubrir el riesgo cambiario de dólares, pero tenía una operación de leasing que tenía que hacer y se quedaba expuesto a un préstamo en euros.
Y le contamos en esa reunión. No nos hizo caso, hasta que el cliente mismo vino a hablarnos de que tú nos comentaste hace meses atrás de que iba a tener una exposición en euros con la operación. Sí, claro, porque esa era la exposición que también ustedes tenían, ¿no? Entonces, eh, eso es un poco lo que ver. Es difícil que un cliente operando en Perú no tenga exposición a cambiar su balance. Si dice que no la tiene, perfecto. En algún momento la va a tener. Vale. Vamos con la siguiente. La A de asesoría. Y lo mismo que comentamos, ya que tenemos la atención del cliente, es posible que tengamos el cliente tenga una política, digamos, de derivados que están bien organizada. Hemos tenido clientes que nos han preguntado sobre el tipo de cambio, pero un color básicamente para hablar, para reportar a las empresas de fuera, porque todos lo cierran con derivados. Entonces, una empresa decía, yo salgo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo salgo a hacer derivados. Tengo una partida, la cierro, eso es por política. Entonces, la empresa tiene múltiples, toda la exposición a riesgo cambiario no la tiene a un solo tipo de cambio de derivados, sino tiene a varios tipos de cambio de derivados. Entonces va suavizando lo que vayan subiendo. Si el spot va subiendo, el precio FX Forward también va subiendo. Entonces, no hace un solo derivado por toda su partida, sino hace varios derivados, con lo cual tiene un precio promedio del derivado. Si el spot se cae muy fuerte, y ellos cartera de derivados importante y luego el spot vuelve a subir. Entonces, en lugar de tener exposición a un solo derivado, tiene exposición a varios. Y esto es una estrategia de una política de derivados ya bastante compleja. Entonces, aquí un poco estar del lado siempre del cliente, ¿no? Nosotros nos llegan por experiencia de nuestros clientes con otros bancos que los han hecho tomar derivados. Sí, en muchos casos, por ejemplo, les han hecho tomar, por ejemplo, ellos han tomado de alguna forma préstamos en moneda extranjera, ¿cierto? Su balance, a través de un cross-currency swap. De hecho, han bajado el costo del financiamiento, en teoría, del que el banco podría generar con un préstamo tradicional en dólares, pero ellos no son generadores de dólares. Entonces, cada momento que ellos tenían que pagar la obligación en dólares, tenían que entregarle dólares al banco. Entonces, no tenían los dólares, no eran generadores de dólares. Y eso es bien importante porque yo le puedo decir a un cliente, decirle, oye, te puedo dar un producto que pueda hacer bajar la tasa de financiamiento. Y en ese caso, yo le puedo decir al mismo cliente que le conviene ese producto. Sí, de hecho, en el corto plazo parece que le conviene, pero yo sé que en el largo plazo el cliente no va a generar los dólares con los cuales me va a pagar el crédito. Y aparte el crédito en forma tradicional está en moneda local. Entonces, hay que estar siempre, me parece, del lado del cliente. Hay que contarle todos los, entre comillas, temas que va a tener que afrontar por cubrir ese riesgo cambiario. Desde el punto de vista financiero lo puede tener claro, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista tributario. Y acá pongo esta frase que tiene el CEO de JP Morgan, ¿no? Que siempre contaba en un evento que le comentaba que él se encontraba con mucha gente y le decía, hola Jamie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo trabajé contigo el año 95 y él los corregía, ¿no? Y le decía, tú no trabajabas para mí, tú trabajabas para los clientes de JP Morgan. Que me reportabas excepcionalmente a mí era algo, digamos, anecdótico, pero tú siempre trabajaste para el interés del cliente. Y aquí también está la lógica de si la operación es una cobertura de flujo de caja o una cobertura de balance.
Y nosotros hemos encontrado en la forma práctica que 70% de nuestros clientes piden un derivado por cubrir una salida de efectivo o un ingreso de caja. Entonces tienen el ingreso de caja y quieren, lo tienen en su balance y quieren hacer un derivado. Pero, y esto es lo más común, es decir, cuentas por cobrar, cuentas por pagar en dólares o en una moneda diferente al riesgo cambiario, eh, o tener que hacer pagos por préstamos también de corto plazo, o pagos o ingresos diversos que tienen que ver en algunos casos con impuestos, pero cobertura de balance, muchos clientes, de hecho cada vez más, tiene que ver también con tratamiento de las NIF, van a tener pasivos de largo plazo y que van a sobrevivir al año y se van a quedar en nuestro balance un tiempo importante. Y estos pasivos de largo plazo, el capital de ese pasivo, es decir, se va a pagar las cuotas este año, puede ser cuotas parte capital, parte intereses o solo intereses, no me refiero a esa parte de exposición a riesgo cambio, me refiero al capital, ¿no? Que va a permanecer mucho tiempo en nuestro balance. También podemos tener préstamos otorgados a empresas vinculadas, ahí tenemos un activo monetario en dólares de largo plazo, ¿no? O podemos tener en caso también impuestos, ¿no? Impuestos o IGB que hemos tenido de varios años. Entonces, es importante porque esto nos va a permitir gestionarlo. ¿Y cuál es el derivado que mejor le hace al flujo de caja y que le haría, mejor de los casos, a una cobertura de balance? Vamos al siguiente. Y aquí, dependiendo cuál es el objetivo que quiere el cliente, ¿no? El cliente, por ejemplo, quiere estar protegido de una pérdida por tipo de cambio, ¿sí? De repente el cliente dice, yo lo que quiero es, en cualquier caso, si sube el tipo de cambio, no quiero, eh, yo quiero, por ejemplo, estar cubierto, ¿cierto? Recibir la compensación del banco si el tipo de cambio sube y afecta mi estado de resultados. Y si hay una ganancia, el tipo de cambio cae, yo no registrar la ganancia, sino que sea para mí neutral. O sea, no me resta si sube y no hago ganancias si cae. Eso puedo tener también. Si yo quiero, por ejemplo, proteger el margen operativo, si yo quiero, por ejemplo, estar protegido solamente ante la pérdida del tipo de cambio, y solamente quiero que me proteja la pérdida, pero quiero capitalizar la ganancia, yo tengo el derivado para este caso. En este caso nos conviene opciones. En la opción yo gano en todos los casos, nunca pierdo, pero sí tengo que hacer un pago al inicio, ¿no? Al pacto del derivado, tengo que hacer un pago. Es una situación win-win, yo gano en todos los casos. En el caso de proteger el margen operativo, ahí va a ser neutral los efectos. Yo me inmunizo ante la subida o bajada de tipo de cambio. Estoy inmune porque no va a afectar el margen operativo. Luego puedo tener un tipo de cambio de presupuesto, ¿no? Entonces yo realizo un FX forward una opción de tipo de cambio en línea con el presupuesto. Es decir, si el presupuesto está por encima de un nivel, el tipo de cambio está por encima de un nivel, yo recién empieza a activarse la cobertura. Y si se encuentra, digamos, entre un rango del tipo de cambio, digamos, por darle una idea, 3.50, 3.55, no me voy a preocupar porque está en línea alrededor del tipo de cambio de presupuesto. Pero si está fuera de ese rango, sí me preocupo. O sea, yo tengo coberturas en rangos por encima o por debajo, ¿cierto? También puedo estar protegido ante un evento de cola. Por ejemplo, ahora vamos a ir a un proceso electoral, que el 11 de abril tenemos elecciones, y entonces algún cliente puede decir, mira, y ojalá el tipo de cambio siga cayendo, ojalá nos vayamos probablemente a la zona de 3.55, bien difícil, porque no estamos teniendo el flujo de dólares, pero podría darse, si sigue cayendo,
podría hacer sentido en algún momento decir, bueno, ¿por qué no hacemos un contrato que si el tipo de cambio rompe el 3.62, por darles una idea, estando en 3.55, si rompe el 3.62, el banco me empiece a pagar, ¿cierto? Entonces yo estoy expuesto a una subida del tipo de cambio, digamos, un candidato que no sea de mercado, pero en 3.62 yo sé que estoy asegurado, ¿sí? Perfecto. Vienen a nosotros y nos pide ese producto. ¿Tienen ese producto? Por supuesto que lo tenemos. Nosotros tenemos ese producto. Ahí tenemos una opción. Y como esa opción, si el tipo de cambio está en 3.55, está, entre comillas, lo que nosotros llamamos, está a pérdida, ¿cierto? Porque la protección va a venir muy por encima del precio de mercado. En ese caso, esa opción va a tener un costo pequeño. Entonces, si es así, podemos, si el tipo de cambio se cae a 3.55, podemos vender un producto que sea de alguna forma, entre comillas, barato y que me proteja de ese WCS, es el worst case scenario, de que tengamos un candidato, una candidata que no sea favorable a mercado. Y el último, ¿qué pasa si hay algunos clientes que prefieren especular, ¿cierto? En medio de la vacancia y de la salida de un presidente, el otro, el tipo de cambio llegó a 3.67 y había dicho ya, acá se produjo todos los problemas estuvieron ya puestos en precio. Y dice, voy a empezar a hacer una ganancia y hace un derivado, pero completamente especulativo, ¿no? El cliente quiere especular, quiere ganar algo de plata, ok, también está en su derecho, no es un delito, no es un delito, al contrario. Si hace una ganancia importante, tiene que pagar impuesto a la renta, punto. Y en algún caso, imaginemos que el cliente hace un derivado que sea especulativo, y si, digamos, no le va bien en la estrategia y pierde, es decir, el banco le carga en lugar de abonarle, siendo este un derivado sin entrega, que es el que se está planteando aquí, está haciendo una estrategia, si gana plata paga impuesto a la renta, si pierde, esa pérdida no la puede deducir de la renta bruta, es todo lo que va a pasar, nada más. Entonces, si hace una pérdida, esa pérdida no la puede poner como si fuera un gasto sobre la renta bruta. Entonces, eh, habrá perdido la parte financiera de la operación y aparte no podrá ponerla como escudo, es todo. Pero de repente algún cliente se la juega y dice, oye, 3.67, 2, yo creo que ya no va a subir más este tipo de cambio a un forward de 2 millones de dólares, y se ha ganado 70.000 soles por millón, desde 67 al 60 que está hoy día. Puede ser. Y puede haber sido el objetivo del cliente. No hay ningún tema tampoco en ese sentido. Y esto es algo que ustedes conocen realmente mejor que nosotros, es decir, la firma del contrato marco, los poderes, ¿no?, que tienen legal, los vistos buenos que hay que tener, que los instrumentos financieros derivados ocupan línea, es una pregunta bien importante, pero es una línea, la verdad, que tiene un factor de riesgo bien pequeño, es decir, a diferencia de un préstamo, donde el préstamo tiene casi todo el nocional de consumo de línea, en el caso del derivado ocupa línea por una cantidad pequeña y en la medida en que el derivado va envejeciendo, ¿cierto? El consumo de línea es menor, es decir, envejeciendo me refiero a que si es un forward de un año y han pasado 3 meses, le quedan 9, y han pasado 3 más, le quedan 6, luego han pasado 3 meses más, le quedan 3 meses. Entonces, el remanente es el que es parte del factor que va a incurrir en el riesgo. Y aquí queríamos comentar sobre diferentes tipos de derivados de tipo de cambio. Y a ver si el cliente lo entiende. Y digamos que parte de los supuestos de esta charla es que nosotros ya tengamos una idea de los derivados. Siempre puede quedar algo pendiente, pero aunque esta charla no es necesariamente versa sobre los productos, pero sí podemos contar algo. Entonces podríamos decir que hay diversas complejidades en los derivados. Por ejemplo, el derivado más plain vanilla, más sencillo,
es el FX Forward, es el típico forward que los clientes ya, aquí no hay mucho que explicar, pero bien ya lo ha contado Alex, es básicamente el cliente levanta el teléfono, previamente ha firmado probablemente un contrato marco con nosotros, y luego a partir de la firma del contrato marco, que puede firmar un contrato marco y no hacer ningún contrato específico, no hay ningún problema. Entonces, cuando el cliente diga, no, tiene que firmar primero para hacer forward o derivados un contrato marco, el cliente te va a decir, no, 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 porque yo no sé si vas a hacer forward con ustedes. Tiene que decir, no te preocupes, tú lo firmas y en el momento que lo necesites está listo. Peor va a ser que necesitemos buscar, corretear la firma en un momento que tú quieras cerrar, porque en ese momento ya vas a estar de repente tarde, no vas a poder firmarlo rápido. Entonces, ahí es bueno tener mapeado cuántos de nuestros clientes no tienen el contrato marco y es bueno tenerlo, ¿no? Es bueno tenerlo. Es mejor que una tarjeta de crédito, ¿no? No te cobra mantenimiento, no te cobra nada. Y tenerla y la vamos a usar en algún momento, ¿no? Y no vamos a perder tiempo. Entonces, el effect forward creo que es el derivado que cubre el riesgo cambiario más sencillo. Y al vencimiento podemos hacer la entrega completa, sea que el cliente quiere recibir dólares y pagar soles, o sea que el cliente quiera entregar dólares y recibir soles, o por compensación, es decir, a la fecha de vencimiento se ve el tipo de cambio de fijación del último día y contra él se compara el precio del contrato pactado, el tipo de cambio effect forward pactado y el contravalor, la diferencia entre el tipo de cambio forward pactado y el tipo de cambio de fijación del último día. Se comparan los montos y el neto en soles a pagar va a favor del cliente. Si está en moneda distinta, por ejemplo, fue en euros, también el neto va a ser abonado al cliente en dólares. En este caso, la SUNAT los conoce bastante bien, los auditores también lo conocen, no hay ningún tema pero con el FX Forward. De ahí podemos transitar hacia derivados algo un poco más complejos, por ejemplo, el forward subsidiado. El forward subsidiado lo que hace es eh, si un problema del FX Forward es que el FX Forward, por ejemplo, te cubre, imaginemos que hoy día estemos en 360 y el FX Forward te cubre en 361 hacia adelante, el forward subsidiado te puede cubrir, imagínate, en 365. A partir de 365, el banco te va a poder compensar si el tipo de cambio sube. Y esto es una ventaja respecto al forward tradicional. Entonces, el forward subsidiado normalmente te genera tipos de cambio de protección mejores que el FX forward. Y si tú estás preocupado por la baja del tipo de cambio, también te produce protección antes. Imagínense que si el tipo de cambio se cae a 3.58, el forward tradicional te empieza a pagar. Entonces, un cliente que tiene un activo en dólares, estás preocupado por la baja del tipo de cambio. Si el tipo de cambio cae por debajo de 3.58, el banco te va a pagar. Pero el forward subsidiado lo que puede hacer es que el banco te va a pagar desde antes. Imagínate que el tipo de cambio cae por debajo de 3.59 y ya el banco te va a empezar a pagar. Entonces, mejoran los tipos de cambio respecto a un FX forward. Para contratos de corto plazo puede ser interesante tener un forward subsidiado. ¿Sí? Hay algunos ahorros importantes, entonces hay que consultar cuánto me costaría el FX forward tradicional y el forward subsidiado. Y también al vencimiento se puede hacer contra la entrega completa o en compensación. Hay un, en el caso del FX Forward y el Forward subsidiado, ambos no requieren transferencia de fondos al vencimiento, como bien lo contaba Alex, básicamente se llama por teléfono, firma el contrato y es todo, y en la fecha de vencimiento recién se entregan los medios de pago, o se reciben o se entregan los medios de pago. No hay ningún desembolso al pacto de la operación. En el caso de las opciones de tipo de cambio, la opción tradicional es una compra de call o una compra de put, serían las opciones tradicionales de tipo de cambio. El cliente tiene que pagar, porque ya les hemos contado, es una situación donde el cliente gana. Si, el, si estoy, digamos, tengo una partida, mi moneda funcional es soles, tengo una partida en dólares en el pasivo, el tipo de cambio pueda subir, yo tengo una cobertura si el tipo de cambio sube. El banco me va a pagar, me va a compensar lo que estoy perdiendo en mi balance. Y eh,
Si el tipo de cambio cae, me beneficia en mi balance y no tengo que pagar nada por el lado del derivado por la opción. Entonces es una situación donde yo gano siempre. Gano si el tipo de cambio sube, estoy compensado, recibo la compensación. Si el tipo de cambio cae, yo me beneficio porque mi partida de balance tiene un tipo de cambio más bajo y no tengo que perder nada por el derivado. Entonces, es una situación mejor que el FX Forward. El FX Forward, eh, en un lado, si es que el tipo de cambio, digamos, estoy expuesto a la subida del tipo de cambio, el tipo de cambio cae, yo debería tener mi préstamo en dólares reexpresado en soles, debería ser más bajo y tengo una ganancia por diferencia de cambio en mi partida de balance, cierto, pero el FX Forward me va a hacer perder. Entonces, por eso que es neutral. En cambio, en la opción hace que yo solamente reciba lo mejor del derivado y el derivado, al tenerlo en mi balance, no me va a restar si es que el tipo de cambio se cae y genera una ganancia. Entonces, como nosotros le llamamos win-win situation, ahí el banco lo que hace es valorizar esa opción. Y esa opción involucra que el cliente tenga que hacer un desembolso al comienzo. Igual que compra una prima, ¿no? Cuando el cliente paga una prima por un seguro, esa prima la financiamos, ¿no? En varios meses. Esas son las cuotas de la prima. Pero también podríamos pagar la prima en el momento inicial. Exactamente es igual aquí. Y en la opción hay que desembolsar la prima. Sea una cobertura al alza del tipo de cambio, que sería comprar una call, sea una cobertura de tipo de cambio a la baja, si es que tenemos un balance que tenga mayor activo monetario en dólares que pasivo monetario. En ese caso, estamos cubiertos a la caída del tipo de cambio, por lo tanto vamos a comprar una put. Comprando una put, también vamos a tener que pagar la prima, en ambos casos. Y luego también tenemos un derivado que es el collar costo cero, que lo deben haber escuchado, que es la mezcla entre la opción y el FX Forward. Lo bueno del FX Forward es que en el caso del FX Forward no te costaba, ¿cierto? Si el tipo de cambio subía, el FX Forward te compensaba y va a ocurrir lo mismo hacia abajo. Pero hay un rango del collar donde te estás moviendo con lo que está ocurriendo en el mercado. Con los collares, el collar costo cero porque no pagas prima y es la mezcla entre una opción y un FX Forward. Dependiendo, son bien interesantes. Por ejemplo, si nosotros hacemos un collar costo cero, cuando el tipo de cambio está muy arriba y el cliente tiene riesgo de que el tipo de cambio caiga, es posible que le convenga hacer un collar costo cero por los niveles de strike que están sacando. Creo que esta parte es importante, y esta parte la manejan muy bien ustedes, es la ejecución de la operación, ¿no? Es una parte importantísima porque tú puedes haber estado con el cliente, acompañarlo, nosotros podemos haber ayudado los acompañamos en la visita, pero finalmente llega el cliente y dice, ¿y qué pasó? Mira, estábamos negociando, pero el cliente cerró con otro banco. Pero si el cliente hizo casi todo con nosotros, y solamente, no, porque el cliente, nosotros le dimos un precio y el cliente finalmente se fue. Entonces hay que tener una relación con el cliente, nos parece que nos dé siempre la oportunidad de mejorar. ¿Sí? Decirle, está bien, el cliente puede con otro banco conseguir un precio espectacular, pero darnos la posibilidad de por lo menos refrescar, ¿no? Y, digamos, tener nuestra función de relación con el cliente de tal forma de que el cliente siempre tenga una cotización nuestra adicional. Y hay, a pesar de que hayamos hecho todo con el cliente, hay clientes que dicen, mira, tengo que negociar con otro banco, ¿sí? Nosotros eh, vamos a estar siempre compitiendo con otras instituciones, es lo normal. Eh, la idea es que siempre estemos entre sus prioridades, ¿no? Eh, que ganemos todas las operaciones siempre es muy difícil, pero también es ideal que el cliente sepa que tenemos una posición importante de precios, no solamente para FX Forward, ¿no? Para Cross, porque tenemos un libro propio, porque tenemos además en opciones tenemos una forma de negociar localmente, no tenemos que ir
a pedir precio afuera. Eh, Muchos de los clientes, otros bancos, tienen que cotizar los derivados y tienen que registrarse en otra sucursal, no ni siquiera en la sucursal que la empresa, que esa institución financiera tiene en Perú. El derivado lo buquean fuera. Entonces ahí obviamente gana la institución local, gana un intermediario, y aparte que van a hacer la cobertura con otra institución más. Entonces nosotros podemos tener un pricing mejor para el cliente, y eso es, el cliente siempre tiene que darnos la chance de que tenemos que hacer una cotización al final, una cotización más. Siguiente. Sí, aquí ya nos hemos adelantado un poquito a hablar de los instrumentos financieros derivados. Ahí están los swaps de tasa de interés que comenta Alex. Están el FX Forward. Futuros de tipo de cambio no hay en Perú, así que, y parece que probablemente nunca vaya a existir futuros de tipo de cambio. Los cross currency swap que ya les habló Alex, y las opciones de tipo de cambio. Rápidamente hay que darnos cuenta con los clientes de cuál es el mejor producto para nuestras contrapartes, ¿no? Lo siguiente. Aquí está la contabilidad de instrumentos financieros. No somos expertos contables, y esto es un poco que a los clientes también se les mencione, pero sí podríamos comentar, por ejemplo, que los tópicos de contabilidad de instrumentos financieros derivados es un tópico que se está conociendo más, tanto por los auditores como por el ente recaudador. Se está conociendo más. Y ahí básicamente la idea es que si el derivado es considerado que se ha pactado con fines de cobertura, esto va a permitir que cualquiera sea el resultado, eh, no sea tóxico para nuestra institución. Es decir, si el derivado es considerado por auditores y por la SUNAT como de cobertura, muy sencillo, si hay una ganancia por el instrumento financiero derivado, vamos a pagar impuesto a la renta, ¿sí? Y si ocurre lo contrario, si es que el banco nos carga o nos genera una pérdida cambiaria, pero no viene solo la pérdida cambiaria, porque viene una ganancia desde la partida de balance, ¿cierto? Entonces, si ganas en la partida de balance, es posible que pierdas en el instrumento financiero derivado. Pero esa pérdida la puedes compensar contra las pérdidas, contra la renta bruta, con la renta gravable de la empresa. Entonces, funciona como un gasto más, ¿cierto? Entonces, ahí no hay ningún problema. ¿Qué sucede con los instrumentos financieros derivados que han sido pactados con fines de cobertura por las empresas, pero sea que el auditor no lo reconoce como tal, o sea que el auditor, la parte tributaria no lo considera como tal? En ese caso, eh, tampoco va a ocurrir, tampoco es tanto drama. Si genera una ganancia en nuestro instrumento financiero derivado, que no es reconocido como de cobertura, pero para nosotros sí lo es financieramente, si genera una ganancia, va a pagar impuesto a la renta. Ahí es exactamente igual al instrumento financiero derivado de cobertura. Y la diferencia viene en el caso de que pueda realizar una pérdida. ¿Qué pasa si el instrumento financiero derivado que hemos pactado no es, a juicio de los auditores y a juicio del ente tributario, como realizado con fines de cobertura, sino aparentemente, a juicio de ellos, es considerado se ha pactado con fines especulativos? Si genera una pérdida, esa pérdida no la puedo deducir de la renta gravable de la renta bruta. Entonces, no puedo usar ese escudo para el pago del impuesto a la renta. Ese es un tema. Y esa pérdida la puedo solamente aplicar contra ganancias de diferencia de cambio de futuros resultados por pactar instrumentos financieros derivados con fines especulativos. Bien, entonces, es como que no puedo deducirlo ahora, sí. Lo puedo deducir en el futuro, sí. Pacto más contratos derivados con fines especulativos y hago ganancia, contra ellos sí puedo deducirlo. Bueno, pero normalmente nuestros clientes están en el primer terreno, donde pactan sus instrumentos financieros derivados, y la contabilidad, sea auditores o sea la propia SUNAT, le dan pues el visto bueno de que es considerado
su contratación para fines de cobertura. La siguiente, Alex. No. Eh, Aquí, bueno, como ya hemos comentado, se está cubriendo una partida de balance, que puede ser un activo o puede ser un pasivo, y desde el punto de vista de IFRS, también transacciones futuras altamente probables, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que tienen, por ejemplo, empresas que van a tener producción de commodities, ¿cierto? Pero tienen una orden de venta, es orden de compra para su contraparte. Entonces, ya tienen asegurada la producción. Entonces, ellos quieren cerrar, digamos, el riesgo cambiario de concentrado, que están recién en extracción. Entonces, ellos pueden pactar un derivado y lo hacen con la transacción futura. Para el caso de tipo de cambio, es bastante eh, más inmediato. Uno puede ver el activo o el pasivo monetario en moneda distinta a la funcional directamente en los balances, pero puede darse que tenga un instrumento financiero derivado pactado por una transacción de balance. Es una transacción altamente probable, por ejemplo, una emisión de bonos, ¿no? Se va a emitir y va a ser altamente probable, ¿no? Vamos con la siguiente, Alex. Yo ya he mezclado aquí media tramposamente la distribución de la SUNAT. Solamente aquí es un poco, la SUNAT nos va a pedir, a nuestro cliente le va a pedir la documentación, le va a decir básicamente cuál es la partida que vas a cubrir. O sea, ¿qué vas a cubrir? ¿Una cuenta por cobrar? ¿Una cuenta eh, por pagar? ¿Vas a cubrir un préstamo bancario? ¿Vas a cubrir un depósito? ¿No? ¿Cuál es la partida que vas a cubrir? Luego, ¿qué tipo de riesgo vas a cubrir? Ok, ¿es un riesgo de tipo de cambio? ¿Es un riesgo de tasa de interés? Ok, perfecto. Está claramente identificada la partida, el tipo de riesgo. Y, tercero, el instrumento financiero derivado. El instrumento financiero derivado lo vas a hacer con una contraparte, es decir, un banco. Sí, ok, check. Si lo hicieras con una empresa relacionada, tiene toda una observancia por parte de los humanos. Así que como lo van a hacer con un banco, eso va básicamente la designación, digamos, de los requisitos, la documentación para el ente tributario va a ser bien sencilla. Es un trámite meramente documentario, ¿no? En el pasado teníamos algo que se llamaba el ratio de eficacia, ¿no? Del derivado. Era básicamente, podía salir eh, casi cualquier cosa de ese número. Entonces ya lo han dejado de usar la SUNAT y ahora básicamente con sustentar lo que les estamos comentando, pasan el checklist y ya la SUNAT nos lo va a ver con buenos ojos.